Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Amén. Y le dije, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hay una conversación entre 2 amigos. Hay una conversación y el Señor se saca un protocolo. Porque no está bien que el Señor, siendo Dios, con su don de ciencia, le advierta algo a Pedro cuando no está en capacidad, o puedo decirlo por la hoja, cuando no está en capacidad de entender lo que él le estaba diciendo. Pero estaban en amigos, estaban en conversación. ¿Cuántas veces aquí hay una palabra que se suelta y usted y yo también la recibimos? Tal vez está ahí pendiente, pero no la entendemos y no somos capaces de discernir el tiempo, no somos capaces de discernir qué es lo que Dios quiere hablar de la iglesia, y muchos de nosotros dejamos perder lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere dar, lo que Dios quiere ministrar, simplemente porque no lo entendemos. Y ahí viene el apóstol Pedro. Él tiene una conversación con Jesús y de repente a mí se me ocurre pensar, yo como que le voy a soplar. Él sabe lo que va a pasar esa noche. Él sabe que se le viene una situación difícil a Pedro, pero también sabe que no lo va a entender. También sabe que no está preparado. Sabe que no está preparado para saber lo que va a pasar unas horas después. Seguramente el apóstol Pedro había visto muchos milagros, sanidades, liberaciones, cosas, señales, maravillas y prodigios de la mano de Jesús, pero todavía no había entendido que Jesús podía decirle lo que va a pasar mañana, y todavía no lo había logrado asimilar. Dígale que está a su lado, ahí le habla. Habla la mente y el corazón, porque Dios muchas veces habla qué es lo que nos va a suceder mañana. Cuando Dios te llama para llevarte a un destino de gloria y de bendición, pero usted y yo no estamos listos para recibirlo. Y el apóstol Pedro está ahí y le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Zarandeo, viene un zarandeo, viene un sacudión de parte del diablo. Dígale que está a su lado, el diablo. Sí, el diablo, Satanás, dice el Señor, Satanás. ¿Saben qué es otro pecado de la iglesia? Que creemos que Satanás es un cuento de hada. Si alguien predicó de Satanás, fue el mismo Jesús, fue el mismo Señor Jesucristo. Enseñó que es una realidad, enseñó que es una realidad, que Él ataca, que Él persigue, que trae la enfermedad, que trae la aflicción, que trae el momento difícil, que trae la escasez, que trae la división. Y usted y yo tenemos que estar listos para echarlo fuera. ¿Aló? El detalle es que no lo entendemos. El detalle es que no tenemos la capacidad para entender a Dios. ¿Puedes colaborar con ese ventilador? O con ese ahí donde está. Dios sí habla, Dios sí interviene, Dios sí hace. El detalle es que lo puedo decir o paso la hoja. Como es Dios y sabe lo que nos conviene, Él no interviene. Porque cuando Jesús está hablando con el apóstol Pedro, le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Divinamente, usted y yo hoy en día le prendo al diablo. No puedes tocar a mi familia, no puedes tocar a mis hijos. Te ato, diablo, y te echo fuera. Mientras que Jesús dice, yo he rogado para que tu fe no falte. Porque ese zarandeo, lo puedo decir, ese zarandeo era necesario. Y hay zarandeos que son necesarios. Usted no lo ha entendido, iglesia. Hay zarandeos que vienen de Dios, que nos enseñan a crecer, que nos enseñan a tener la bendición de Dios. Hay zarandeos que nos conviene tener. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y mire lo que le dice. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, le dijo del zarandeo, pero también le dijo que iba a salir del zarandeo. Aló. Pero no entendió ninguna de las dos. Pastor, ¿por qué
que no lo entendió. Porque Jesús, según lo que dice el escrito, como si fuese una recocha la de Jesús. Señor, dispuesto estoy a ir a la cárcel, dispuesto estoy a ir a morir. A veces usted y yo accionamos más la emoción que la razón, y a veces es necesario escuchar y decir: ¿por qué están hablando? ¿Por qué el Señor me dice estas cosas? ¿Qué es lo que viene de camino? ¿Qué es lo que Él sabe que yo no sé? Pero Él prefirió entrar en la emoción. Señor, dispuesto estoy a ir, dispuesto estoy a ir a la cárcel, dispuesto estoy a ir a morir. Y en otras palabras, ¿con quién peleo que solo muñecos veo? Así le dijo Pedro. Y Jesús lo tuvo que calmar. No. Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y con eso lo calmó. Dígale que está a su lado, se calmaría. Llega la noche y lo niega la primera vez. ¿Entendió o no entendió? No entendió. ¿Quién me lo dice? ¿Entendió o no entendió? No entendió. No entendió. Lo niega la primera vez. Y aun cuando lo niega la primera vez, no se acuerda de lo que Jesucristo esa misma tarde le había advertido. No entendió. Y óigalo bien, prepara el oído, iglesia. Porque Satanás es experto en enlodar nuestro entendimiento, en nublar nuestro entendimiento para que no entendamos una palabra de parte de Dios. Y no sé si alcance hoy, pero voy a hablar de esos enemigos que se levantan cuando viene una palabra de parte de Dios, y que son 3 enemigos que se levantan en contra de su palabra, en contra de su promesa, en contra de su bendición, y que muchas veces no entendemos la voz de Dios, entendemos más fácil la voz del diablo, y por eso nuestra bendición no se pierde, pero sí se dilata. Por eso usted no la ha recibido. Por eso muchas veces usted le dice: Señor, es que son años, porque hay una situación que hay que cambiar. Y es esa situación de saber comprender, entender, entrar en el mover de Dios. ¿Estamos o no estamos? Viene la segunda vez. No estabas con ellos y viene la segunda vez y lo niega. ¿Entendió o no entendió? No entendió. Esa misma tarde el Señor Jesús le dice: hoy mismo me negarás 3 veces. Y no lo entiende, no lo recapacita, no lo asimila. ¿Cuántas veces me han hecho una advertencia? ¿Cuántas veces le han dicho: no pase por ahí? ¿Cuántas veces le han dicho: el Señor dice, eso no es bueno, eso no le agrada? ¿Cuántas veces hemos metido cabeza por donde no nos cabe? ¿Y sabe por qué? ¿Lo puedo decir o paso la hoja? Porque vemos es al hermano, o vemos es al amigo, o vemos es al pastor, y no vemos a Dios. Hermano, no haga eso. Mire, eso no es bueno. Ah, no, pero no lo haga usted, pero yo sí lo voy a hacer. No, usted fue el que fracasó. A usted no le sucedió, pero yo ¿por qué lo voy a hacer? Porque usted lo hizo. Porque por ahí dice que la experiencia no se improvisa, pero no solo la experiencia, es la voz de Dios. Por eso es que muchas veces el Señor nos permite pasar por momentos difíciles, para que los que vienen detrás no pasen por ellos. Por eso es que usted muchas veces es entrenado en lágrimas, en llanto, en depresiones, en momentos difíciles. Y usted no entiende, porque Dios te está entrenando para llevarlo a un nivel de gloria, para que prepare a una generación que viene detrás de usted. ¿Lo creemos o no? Viene la tercera vez y lo niega, y la Biblia dice que maldice, y enseguida canta el gallo. ¿Cuándo entendió? ¿Cuándo entendió? Cuando canta el gallo. O sea, no se acordó en las primeras 3, tuvo no sé cuántas horas de entender y asimilar y de acordarse de la advertencia de Jesús. Solo se acordó cuando cantó el gallo, y ahí se dio cuenta lo que Jesús le había dicho. ¿Cuántas veces nos han advertido? ¿Cuántas veces nos han dicho? ¿Cuántas veces nos han dicho: no lo haga? Pero no lo entendemos. ¿Lo puedo decir o paso la hoja? El detalle no es pasar el proceso. El detalle no es el desierto.
Porque es que ahí es donde usted y yo aprendemos. Ahí es donde usted y yo conocemos la voz de Dios. Ahí es donde usted y yo tomamos madurez. El detalle no es el desierto. El detalle es que no entendemos el desierto. El detalle es que no pasamos un desierto y pasamos otro y seguimos pasando y lo volveremos a pasar, porque nuestra mente no nos ayuda a entender la voz de Dios. Y usted y yo tenemos que sacudirnos. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Sacúdese y dígale: Dios, ayúdame a entender cuando me estás hablando. Ayúdame a entender, a recapacitar, a asimilar cuando me estás hablando. Porque yo no quiero vivir de fracaso en fracaso. Porque Él nos trajo aquí para vivir de victoria en victoria. ¿Estamos aquí o no? Jacob. Cuando Jacob viene y se encuentra con el Señor Jesús, Jacob entendió que Dios se le estaba revelando. Jacob entendió porque Dios se le estaba revelando. Pastor, pero ¿y qué nos ganamos con entender? Que si usted entiende ligero, ligero viene el proceso, ligero sale del proceso. Pero si no entendemos, entonces ni siquiera estamos entrando en el proceso, un proceso que está guardado para usted y para mí, hasta que entendamos. Porque nunca nos vamos a hacer el proceso. Bájese de la nube. Bájese de la nube. No, yo no vuelvo a la iglesia porque es que la verdad es que lo que hace que voy a la iglesia, el dinero no me rinde, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia, en ninguna parte le va a rendir, porque hay un proceso. Lo que hace que voy a la iglesia, pues, y no pelear con mi esposo, no es porque venga a la iglesia, es que cuando usted viene a la iglesia se alborotan los demonios y vienen problemas como esos. No, es que lo que hace que voy a la iglesia, los hijos se me levantaron peor, porque se alborotan los demonios. Por eso dijo el Señor: yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo los que están listos, solo los que están pendientes, solo los que saben, solo los que asimilan, solo los que conocen cómo Dios actúa, entran en el reino de los cielos. ¿Aló? No se aflija por su aflicción. Dígale al Señor que le ayude a entender. Dígale al Señor que le ayude a entender. Job estaba en el proceso y cuando Dios viene y se le revela, dice: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Jesús le dice a Marta: no te he dicho que si crees, puedo decirlo, paso la hoja, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta no estaba lista, María estaba lista para ver la gloria de Dios. Cuando viene Jacob se le revela al Señor y él ahí mismo entiende: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Entendió. Y cuando entendió, Dios lo sometió al proceso. Y en todo el proceso la mano de Dios estuvo con él porque entendió. El detalle es que muchos de nosotros nos salimos de Dios y igual entramos al proceso. Pero como entramos al proceso sin Dios, por eso no salimos de Él nunca. No se imagina cuántos años. Yo no se lo estoy diciendo porque me lo contaron. Yo no se lo estoy diciendo porque lo copié de una predicación o porque estoy leyendo una historia bíblica. Usted no se imagina cuántos años esperamos nosotros una respuesta de Dios, que algo diferente pase, que algo diferente ocurra. Usted no sabe cuántas veces me apegué a la palabra y la repetía y la repetía. Cuántas veces hice una ofrenda, cuántas veces entregué algo al altar y no sucedía y no sucedía y no sucedía. Podemos hacer todo eso, pero si no entendemos el proceso, no va a pasar absolutamente nada. Jacob entendió el proceso, entra en el proceso y Dios lo bendice en el proceso.
Esa es la diferencia cuando entendemos el proceso, que en medio del proceso somos bendecidos. La Biblia dice que José fue esclavo, José fue a la cárcel, José fue humillado, pero la Biblia dice, pero Jehová estaba con José. Pero Dios estaba con José. Porque en medio del proceso, cuando entendemos el proceso de Dios, Dios nos bendice. Pero cuando no lo entendemos, el proceso, Dios se aparta. O se aparta, no, nosotros apartamos a Dios. Porque dejamos el trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque lo apartamos, porque lo dejamos a un lado, como si no sirviera. Lo difícil no es el desierto. Lo difícil es que usted y yo no lo podamos entender. Lo difícil es que de alguna manera usted y yo estorbemos el plan de Dios. Cuando no entendemos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Divinamente el Señor Jesús le hubiera dicho a Pedro, tranquilo viejo men, que yo ya hablé con él para que no lo tocara. ¿Lo hubiera podido hacer sí o no? ¿Lo hubiera podido hacer a mí? ¿Lo hubiera podido hacer sí o no? Él era Dios, Él era Jesús, el Mesías. Pero yo ya hablé con mi Padre para que Satanás no le toque. Tranquilo Pedro. No, era necesario el proceso. Era necesario el zarandeo. A veces la enfermedad usted y yo no la entendemos. Era necesario. Fue por medio de mi enfermedad que un día le dije al Señor, levánteme de esta cama y con mi vida te pago. Si Él no me lleva a ese estado de enfermedad, yo me hubiera perdido, estuviera muerto hoy en día, porque había un propósito. Él lo hace, lo puedo decir o paso la hoja. Él lo hace por amor. Él no lo hace por destrucción. Él lo hace por amor. Él lo hace porque quiere lo mejor para usted y para mí. Si Él no me toca la columna, si Él no me deja pálido 6 meses, imagínate el corazón mío cómo estaba de dañado. Yo al otro día me hubiera arrepentido, donde yo hubiera sabido que eso era cuestión de arrepentirme y pedirle perdón a Dios, al otro día me hubiera arrepentido, pero no entendía. No entendía. 6 meses sufriendo, 6 meses humillado, 6 meses creyendo que no iba a salir, 6 meses creyendo que eso iba a ser para toda la vida, 6 meses quejándome día y noche de un dolor que no pasaba, cuando la solución era, Señor, levántame de esta cama y con mi vida te pago. No entendí. Cuando me encerró, cuando el Señor ya no me dio opción, cuando el médico dijo que no había nada que hacer, cuando la economía ya no podía estar más tremenda, cuando ya no había nada que hacer, cuando yo lo único que esperaba, lo único bueno para mí era la muerte. Ese día cuando le iba a decir, quítame la vida, le dije, levántame de esa cama, con mi vida te pago. La vida que no tenía, Él me la devolvió y aquí estoy. Usted se lo va a dar, que se lo fuerte. ¿Cuántas personas no entienden el proceso? Y Moisés viene a Egipto y saca miles de personas de Egipto para la tierra prometida. De Egipto, de esclavitud, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de abundancia. Cientos de miles se quedaron en el desierto porque no entendieron el proceso. Yo no quiero que usted se quede en el proceso. Yo quiero verlo bendecido porque ya Dios lo bendijo. Porque ya Dios dio la orden de bendecirlo. Porque ya Dios dio la orden de soltar la bendición sobre su vida, iglesia. Ya Dios la soltó. Pero ¿qué dice el Salmo 92? Lo leímos en estos días. ¿Qué dice el Salmo 92? Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, óigalo bien, porque si usted lo están persiguiendo, eso no es para destrucción, eso es para liberación. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Cuantos se gozan, porque hasta hoy viene la aflicción, hasta hoy viene la enfermedad, hasta hoy hay persecución.
Yo no sé si usted lo ha entendido. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová. Porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantan contra mí, de los malignos. Y el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Cuántos se gozan? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Santo. Ni siquiera sé cuándo viene la administración de esa palabra un domingo en este lugar. Pero desde que nos la dio en estos días, me ministra. Cada vez que hablo de una palabra, me vuelve a llevar allá. El justo florecerá como la palmera. ¿Pero qué era la palmera? Una planta que no crece fácil. Una palmera que no da fruto fácil. Algo que no da fruto, algo que se demora años. Pero ya Dios designó, ya Dios destinó bendecir a esa palmera. Dios, te doy gracias. ¿Cuántos cientos de miles se quedaron en el desierto? ¿Cuántas personas fueron llamadas con un plan de Dios? Usted fue llamada por un plan de Dios. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Usted fue llamado con un plan de Dios. Pero ¿cuántos lo hemos desechado a la mitad del camino? ¿Cuántos? Sansón, un profeta llamado desde el vientre de su madre, desechó el plan porque no entendió el plan de Dios, porque pudo más su arrogancia, pudo más su orgullo, pudo más su soberbia que el plan de Dios en su vida, pudo más su forma de ser, pudo más su conocimiento terrenal que el llamado que Dios había colocado en él. ¿Sabe por qué? Lo puedo decir o paso la hoja. Porque no hemos muerto. Para los que vamos a estar en la escuela de profetas, prepárese para morir. Porque no podemos entrar en la escuela de profetas, no podemos decir soy servidor, si no muero a mí mismo. ¿Cuándo será en el plan de Dios? Cuando aceptamos alianzas que no son de Dios. Cuando aceptamos sociedades que no son de Dios. Cuando aceptamos cosas que no son de Dios. Los niños y jóvenes que hay aquí, ustedes tienen una oportunidad que mi esposa y yo no tuvimos, y la gran mayoría de los que somos adultos. Ustedes pueden decirle a Dios: muéstrame la pareja, muéstrame la persona que tienes para mí. ¿Por qué nos vamos a tirar por el primer barranco que se nos arrime? Como nos pasó a la gran mayoría. Simplemente una emoción, simplemente nos encontramos con una situación. Gloria al Señor porque mi esposa resistió. Gloria al Señor porque estamos aquí casi 30 años juntos. Pero fueron muchas lágrimas, sufrimientos, momentos difíciles, humillaciones. Más para ella que para mí, obviamente. ¿Por qué no le decimos: Dios, muéstrame? ¿Por qué tenemos que tirarnos? Porque una alianza, óigalo bien, una alianza te bendice o te maldice. Si la alianza viene de Dios, te dispara. Si la alianza no viene de Dios, lo poco que tiene lo pierde. Lo poco que tiene se desaparece. Porque eso es lo que enseña. Lo poco que has trabajado, sea en lo secular, sea en lo laboral, sea en lo familiar, sea en lo personal, sea en lo ministerial, lo poco que tienes se pierde cuando la alianza no viene de Dios. Y una pareja es una alianza. Un amigo es una alianza. ¿Con quién se está sentando en la sala de su casa?
Eso es una alianza. Al que usted está escuchando, usted está haciendo alianza con esa persona. ¿Quién se está sentando en la sala de su casa trayéndole tal vez cuentos del vecino? Esa alianza no es buena alianza. ¿Cuándo desecho el plan de Dios? Cuando dejo entrar alianzas que no son de Dios. Cuando dejo que en mi vida empiecen a hacer cosas que yo sé que no le agradan a Dios y me aguanto, porque ¿cómo le digo si es mi mejor amigo? O peor aún, es la amiga de mi mejor amigo, y entonces ¿cómo le digo? Alianzas. La Biblia dice, voy a ver si lo encuentro, Nehemías capítulo 6. Voy a ver si lo encuentro aquí ligero, para no demorarlos mucho. Dice el capítulo 6: cuando oyeron Sanballat, Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, diga conmigo, enemigos. Los enemigos son una realidad, iglesia, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y si usted lee Nehemías, en el capítulo 1 se va a dar cuenta que Sanballat, Gesem y Tobías fueron perseguidores de esta obra de Nehemías. En el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 4, ellos siempre lo persiguieron para tratar de destruirle el muro. Y en el capítulo 6, entonces le dijeron: venga y hagamos alianza, nosotros queremos ayudarles. Seamos sabios. No a todo mundo el que viene se le dice sí. No a todo mundo se le abre la puerta. Amado hermano y amigo, quiero decirle, se daña el plan de Dios cuando se acepta una alianza que no es de Dios. Cuando le abrimos la puerta a una alianza que no es de Dios. Cuando le abrimos la puerta a una relación que no es de Dios. Cuando le abrimos la puerta a un amigo que no viene de Dios. Por eso es que cuando empezamos a servirle a Dios, nos empezamos a volver solos. Nosotros teníamos unos amigos, una pareja de amigos que andábamos para toda parte. Nos gustaba mucho porque el varón, yo no sé, mantenía plata y nosotros bien pelados. Él tenía un carro, hijo de papi de Manizales, yo no sé por qué le caímos bien. Ellos eran una pareja solos, nosotros también. Y cada rato, ¿qué está haciendo? No, pues para variar, nada. Alístese que vamos para Bogotá. Alístese que vamos para una finca. Alístese que vamos para La Rochela. Alístese que vamos para otra finca. Y nos manteníamos viajando. Como por 2 o 3 años, cuando conocimos al Señor. Una vez vinieron y ellos llegaban con licor y llegaban, siempre abríamos la puerta para todo lo que ellos hacían. Y una vez llegaron y le hablamos de que estábamos asistiendo a una iglesia y lo invitamos. Nunca más volvieron. Cuando usted y yo buscamos a Dios, hay amigos que se van solos. Hay gente que usted tiene que cortarlos porque no son alianzas que convienen. No son gente que conviene. Porque si usted quiere sostener el plan de Dios, usted tiene que desarrollar ese carácter de parte de Dios y decir no. Cuando permitimos que Satanás haga su trabajo, Satanás viene. Aquí le enseñamos cuando Satanás opera, cuando Satanás, y usted ahí lo acaricia. Porque a veces Satanás se viste de esposo o de esposa, o de amigo, o de vecino. Y lo acariciamos. Yo, ahí tengo una viejita, nos vamos a pasar a volar. Pero es que tengo que ir a la iglesia. No, eso la iglesia va después. El mismo diablo sacándolo de la iglesia. La mentira, el oprobio, el escarnio. Voy rápido porque quiero orar. Cuando nos saltamos el proceso.
cuando nos salimos del proceso. Saúl se salió del proceso. Un hombre que fue rey de Israel, fue ungido como rey de Israel, soltó su proceso cuando fue desobediente. La desobediencia hace que usted y yo soltemos el proceso. La desobediencia, el no escuchar un consejo. A veces le pasa más a los jóvenes. A veces no escuchamos un consejo. A veces uno le habla a las personas y dice, y uno cree que le está escuchando y de repente lo estás rechazando. De repente simplemente lo está mirando a uno, pero no le está recibiendo lo que le estamos hablando. Y luego, al recoger con cuchara, porque cuando estamos en el proceso difícil, pastor, ayúdame a orar, ¿qué tal cosa? ¿Por qué? Si Dios nos previene, si Dios está ahí. Cuando no nos dejan vivir el proceso, y oiga lo que para eso sí somos buenos. ¿Me va a regalar un minutico o no? Cuando no nos dejan vivir el proceso. Cuenta la historia que había un señor sentado en un parque, y mientras él estaba sentado en el parque, vio cómo el proceso de la oruga se convierte en mariposa. Yo nunca he visto ese proceso, pero cuenta la historia que el varón empezó a ver ese proceso y se interesó en el proceso, y vio cómo la oruga, algo feo, ascoso, que nadie se atreve a cogerle con la mano, se va convirtiendo en una hermosa mariposa de colores que va a alegrar el jardín de cualquiera de los que estamos aquí. Pero él empieza a ver ese proceso y nota cómo el proceso es demorado, más para la vida de la mariposa, para el tiempo de la mariposa, y ella con mucho trabajo saca sus dos manitos, por así decirlo, y su cabecita, y empieza a hacer un trabajo tremendo para poder sacar su cuerpo, para poder sacar sus demás paticas. Empieza a hacer, y el varón es ahí concentrado, y ha pasado mucho tiempo, en horas humanas, 2-3 horas, y él ve que ya sacó una alita y ya sacó la otra ala, pero que al finalizar el proceso hay una telita. Él nota que hay una telita que le hace falta para ella salir, y lleva mucho tiempo bregando a salir, pero la telita no lo deja y no la deja, y el varón parece ser que hace la misma fuerza de la mariposa, parece que se mete en ese proceso y empieza a sufrir por la mariposa. Y cuando echa de ver que es una telita que no le está permitiendo sacar su cuerpo, él decide ayudarla y saca su navaja. De su navaja saca las tijeras, y con mucho cuidado, con mucha furia, como decía mi madre, o como dice mi madre, le corta la telita, y la mariposa pudo salir de la oruga, y el varón se puso contento porque pudo ayudar a alguien. Y resulta que la telita que le cortó es el conducto que alimentaba las alitas, y la mariposita podía arrastrarse, pero nunca pudo volar, porque la ayuda del ser humano, cuando el proceso es de Dios, en vez de ayudar, destruye. Cuando la ayuda del ser humano, cuando usted se está metiendo en el corazón, en los zapatos de un ser humano, y lo hace y quiere ayudar, muchas veces en vez de ayudar, destruimos. Cuando le damos a nuestros hijos todo lo que pide, queriendo ayudar, destruimos. Cuando queremos darles todo a los hijos, a la esposa o al esposo, todo esto acarrea en todas las áreas. Cada vez que nosotros queremos entrar en el plan de otro, ignoramos el plan de Dios, dañamos el plan de Dios. Ay, pastor, ¿cómo no le vamos a ayudar al hermanito si vea la situación que está viviendo?
Y si Dios le permite vivir esa situación para que aprenda a depender de Dios. No puedo decir o paso la hoja. No es que no ayudemos, aquí ayudamos. Tenemos allá esa casetica, no es de bonita, esa es la canasta de amor. Y vamos a implementar unas ayudas mensuales que vienen por medio de la fundación La Casa de mi Padre. Vamos a empezar a implementarlas este año más juiciosamente con la gente de la iglesia y los que vienen nuevos. Vamos a empezar a crear ayudas. No es que no se pueda ayudar. El detalle es que cuando lo hacemos continuamente con la misma persona, lo que usted lo ve como ayuda, el otro lo empieza a ver como obligación. Y luego se mete usted en un problema gigante, porque mi hermana, fulana, me prestó una libra de arroz, una libra de panela, una libra de sal. No, pues tenga el mini mercado. No, pues tenga esto. Es que pesa, es que vive muy mal, es que tenga. El día que usted le diga, hoy no tengo arroz, no hay mercado. No sirve para nada. No le pidas a la aquí no tacaña, o no sirve para nada. El día que usted dijo no, ese día se volvió la peor. En el proceso de la mariposa. Seguramente el que está enseguida está pasando un proceso muy difícil y usted está viendo que está sufriendo mucho. Yo no le estoy diciendo que no le ayude, ayúdele, que no se vuelva una obligación. Ayúdenle a que aprendan a vivir, a depender de parte de Dios, que aprendan a clamar a Dios, porque si no aprendemos a clamar a Dios, nunca vamos a aprender a depender de Dios. No hagamos lo que hizo el varón que le cortó las alas a la mariposa y él creyó que estaba ayudando. Empecemos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aprendamos a entrar en ese mover y aceptar el zarandeo de Dios, porque cuando el zarandeo viene de Dios, viene para bien. La Biblia dice que las cosas, que todo lo que nos pasa para bien. Solo hay que preguntar ¿para qué? No por qué, sino para qué.